través de la didáctica esta de la Alaya, de la gran Alaya universal o de la Alaya virginiana, y aniquilando los agregados, y conforme los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros. Y tales energías después nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensen en el cuerpo de Dharmakaya como ego sustancia marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya cuando se tiene el ego vivo. Hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energía. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad, la habrá experimentado no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro, y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien forme, quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya, mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos ignorantes ilustrados. Así, mis queridos amigos, me parece pues que en vez de inclinarnos nosotros ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza. Está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última, de la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir. Tiene un solo objeto: provocar un cambio interior de fondo, mediante el trabajo esotérico, gnóstico, crístico. Y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más a la dicha de los Dharmakayas. En última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes, trabajando sobre sí mismo, fabrique así interiormente, muy hondamente, el cuerpo del Dharmakaya. Hasta aquí, pues, esta cátedra, más quedan abiertas las puertas en este momento para las preguntas que ustedes han de hacer. Así pues, pedimos a los hermanos que hagan sus preguntas, ¿no? Pero que no me vayan a salir con preguntas de segunda cámara, ni de primera cámara, ni de antecámara. No se olviden que estamos en tercera cámara y las preguntas deben estar a la altura. Allí, pues, el que quiera preguntar, pregunte con la más entera libertad. Hable. Cuando se está en el estado sueño, como decía usted, y el ego vaga por el mundo, por el submundo, nosotros penetramos a nuestro propio país psicológico. Y naturalmente que las impresiones de ese país psicológico son las que nos inducen a actuar en el estado vigilia. O sea que estaríamos pues, en las mismas circunstancias. Pues cada cual realmente vive en su país psicológico.
y cada cual está ubicado psicológicamente en algún lugar. Algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una iglesia. Cada cual psicológicamente tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos nosotros un lugar donde estamos ubicados. Psicológicamente también podemos estar ubicados en tal o cual lugar de nuestro país psicológico. Eso es obvio. Que influyen las impresiones subconscientes sobre la vida humana, eso es cierto. Pero una cosa es el estado mal llamado de vigilia y otro es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo para los sueños. Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las impresiones subjetivas que puedan llegar al cerebro a través del antacarana, que es el cordón de plata con 7 aspectos plenamente definidos, pues no son peligrosas porque el cuerpo está pasivo para los sueños. Se tornan esas impresiones peligrosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, cuando el cuerpo está activo para los sueños. Porque entonces tales impresiones depositadas en el cerebro se vuelven activas físicamente. Y el sujeto pasivo puede cometer errores gravísimos. Eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? Es equivalente, la batalla es equivalente al maestro. ¿Cómo? El término, o mejor, el proceso de la batalla es equivalente al maestro de la dirección. El término dharmakaya incuestionablemente implica perfección del adepto o servidor de la gran obra. Pues no podríamos concebir un adepto de perfección sino el cuerpo de dharmakaya, más quien posea tal cuerpo. Tiene que saber vivir en aquella línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad. Saber vivir en perfecto equilibrio entre la talidad y la maquinaria de la relatividad. Saco a colación este término talidad por lo siguiente. La maquinaria de la relatividad y el vacío iluminador resultarían opuestos. Mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la talidad. La talidad está aún más allá del vacío iluminador. Es la gran realidad. Esto lo sé por experiencia mística directa a través de la meditación interior profunda. También lo sé mediante el grado de la intuición pragya paramita, que es el más elevado grado intuicional profundo. Difícil es poder pasar más allá del vacío iluminador hasta llegar al seno de la talidad. Pero sí especifico, concreto mi respuesta diciendo, si alguien ha adquirido el cuerpo del dharmakaya, no solamente debe absorberse entre el seno de la talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa línea geométrica, o en esa línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad. Tiene que aprender a vivir, pues, en la acción dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay alguna otra pregunta? Venerable maestro, ¿qué relación hay entre el dharmakaya y la Insof aún? Bueno, obviamente que el que ya llegó, el que posee el cuerpo del dharmakaya, no solamente ha, dijéramos, encarnado en sí mismo a la Insof Aol como estrella divinal muchísimo más allá del anciano de los días, sino que ha conseguido en verdad regresar con Sofía, o con Piscis Sofía a la Eón 13. Solo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Eón 13, pues
tiene el cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Venerable maestro, ¿qué fenómeno se estaría operando en la psicología de una persona que, a pesar de que tiene la sabiduría gnóstica y no la sabe aplicar sobre cada uno de sus defectos? Bueno, ante todo quiero que sepas una cosa. Hemos empezado esta cátedra por decir lo siguiente. Si alguien posee, pues, el conocimiento, las reglas precisas del gnosticismo universal para el trabajo directo sobre sí mismo, pues indubitablemente, y eso es claro, debe aplicárselas para cambiar su forma de pensar. También dijimos que si uno no cambiaba su forma de pensar, muy a pesar de haber recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente estaba perdiendo su tiempo miserablemente. Porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo hay que cambiar la forma de pensar. Debe uno introducir estas enseñanzas, estas ideas en su mente, en su cerebro. Y pensar de acuerdo con las ideas, de pensar de acuerdo con las enseñanzas, pensar de acuerdo con el cuerpo de doctrina. Porque si no está pensando con el cuerpo de doctrina, sino con los sistemas ya extemporáneos que usara antes de entrar en la doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Venerable maestro, nos anunció usted 4 estados de conciencia: el dormido, que está en su lecho, y luego va inconsciente, el mal llamado estado de vigilia, y el tercer estado, el de la recordación de sí mismo. Venerable maestro, ¿sería tan amable de hablarnos concretamente del nombre del 4º estado de conciencia y hablarnos sobre él? 4º estado de conciencia es el de aquel que ha logrado el más absoluto despertar. Que ya no sé, hablando epistemológicamente, ya ha pasado muchísimo más allá de las confrontaciones lógicas. Posee el cuerpo de Dharmakaya. Puede moverse libremente en esa línea geométrica que separa al vacío iluminador de la maquinaria de la relatividad. Es por ende un sujeto que logró la omnisciencia. No he citado mucho a ese sujeto, o no lo he especificado en esta cátedra, pero por motivo a que le puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, que todos los que yo veo aquí están en el segundo estado, en el estado se mueven entre el primero y el segundo estado, pero no veo aquí uno que esté en el tercer estado, en el de la recordación de sí mismo. No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo. Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más. Ahora, si no están todavía en el tercer estado, ¿cuál estaría en el 4º? Sin embargo, un día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al tercer estado, sino llegarán también al 4º. Para llegar al tercero, ya les digo, quiero que meter estas enseñanzas en su mente y aprender a pensar de acuerdo con estas enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado. Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este cuerpo de doctrina, aquí, en plena aula, cuando estamos instruyendo un grupo. No, a todas horas, a cada instante, en función de momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, y en la plaza de mercado y donde sea. ¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Podría, maestro, indicarnos el orden de 4 calles? ¿Los otros 3 están después de la calle o antes? Obviamente, los 4 calles son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de acuerdo con la doctrina de los 3 cuerpos. Pienso, o me gusta más pensar en los términos, dijéramos, de Paramarta. En el término de Sunyata y en síntesis. Obviamente que los 3 cuerpos, por ejemplo,
el cuerpo de transformación, como llamamos al de Nirmanakaya. Scandiano